domingo vamos a estar estudiando el capítulo 4, que es la historia de Caín y Abel, la historia del primer fratricidio, que esto es hermano contra hermano. Y vamos a leer el capítulo 4 en el lenguaje gauchesco. Ya lo hemos hecho cuando leímos el capítulo 3, y me parece interesante porque esta es la Biblia que se llama la Biblia gaucha, escrita en el estilo del Martín Fierro por el pastor Romanengui, que fue un poeta y fue un escritor y muchas cosas más. Y hace muchos años escribió esta Biblia gaucha, no la pudo terminar, pero tiene unos cuantos capítulos de la Biblia en lenguaje gauchesco. Si algunos están familiarizados con el Martín Fierro, que es una de las obras emblemáticas de la literatura argentina, bueno, va a poder relacionar. Y los argentinos tenemos estas expresiones o dichos a veces que sacamos del Martín Fierro, aunque no lo hayamos leído, ¿no? Por ejemplo, cosas como los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Qué bueno que vendría esto en Argentina en este tiempo, ¿no? Bueno, al margen de eso, vamos a leer la historia de Caín y Abel en lenguaje gauchesco. Expulsado del paraíso, salió Adán con su mujer. No pudieron retener el bien que habían perdido. Siempre el pecado rompe el nido de aquello que va a nacer. Y aunque el castigo era grande, era más grande el amor que les tenía el Señor, y al verlos en tanta ruina, en su clemencia divina, les prometió un Salvador. Génesis 3:15. 2 hijos llegaron pronto y empezó a poblarse el mundo. Fue un alegrón profundo en aquel vivir severo. Caín se llamó el primero y Abel el que fue segundo. Crecieron los 2 muchachos sin dar motivo de queja. Formaban una pareja. Ande el hermano mayor resultó un agricultor y el menor pastor de ovejas. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Pero si entra cualquiera a quererlos separar, se viene abajo el hogar como una vieja tapera. Tapera, un rancho de gauchos, ¿no? Y en Caín entró la envidia, culebreando el corazón, y por una distinción del tata Dios para Abel, se levantó en contra de él y lo achuró en un rincón. Qué pena me da, amigazo, ver al hombre que en tu avía lleva en el alma la cría de aquella mesma culebra que a la unión en 2 la quiebra y acaba con la armonía. Y con sangre de su hermano el agricultor Caín regó la tierra el muy ruin, cosechando de esta suerte el llanto, dolor y muerte que hasta hoy no tiene fin. Palabra de Dios. Gracias. Precioso, ¿no? Pensaba en este texto que ¿cuántos alguna vez lo leyeron o lo escucharon enseñar? La historia de Caín y Abel, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Yo quisiera que en esta noche pudiéramos, por lo menos de manera introductoria, darle una vuelta de rosca, ¿no? Y mirarlo desde algún ángulo diferente. Esto con relación a los primeros 3 capítulos de Génesis, pero teniendo muy presente, creo, para que nos ayude a ver cuán significativo era este relato a su primera audiencia. ¿Está bien? La Biblia no fue escrita primeramente para nosotros, hubo alguien que lo recibió, que escuchó la lectura o la enseñanza de estos escritos en primer lugar. Y situándonos y asumiendo que Moisés escribe esto a esa generación que sale de Egipto, y lo escribe con el fin de darles mayor conocimiento a aquel Dios que los sacó y de alguna manera reafirmar la agenda de lo que Dios estaba haciendo entre ellos, es que mucho de lo que estos 3 capítulos van diciendo tiene tanta relevancia, ¿no? A nosotros por ahí nos suena un tanto extraño desde lo cultural, desde lo lingüístico, por la distancia propia de la Biblia y de estos textos en particular, pero cuando uno empieza a mirarlos desde esa primera audiencia que los recibe,
a la luz de lo que les estaba sucediendo, uno empieza a ver, chao, qué relevante, qué era esto que estaba diciendo, les estaba escribiendo Moisés, y a partir de eso trazar conclusiones significativas para nosotros. Moisés le escribe a esta generación que había experimentado 400 años de esclavitud bajo el yugo del imperio egipcio. Todos recordamos estos hechos, ¿no? Y les habla de una realidad de caos y vacío en esa primera creación de Dios, que de alguna manera tenía que ver con lo que ellos también habían experimentado, pero a Dios hablando y creando mediante su palabra una realidad de luz, de plenitud, separando, ¿no?, la oscuridad de la luz, dando nueva vida, esta clase de Dios revelado a ellos en un entorno donde experimentaron esclavitud y en donde esos dioses paganos, en todo caso, estaban más vinculados con esa realidad de tinieblas y de caos y de vacío que esta del cual le hablaba ahora Moisés, era el Dios que les había sacado en libertad, ¿no? Les habla de la creación de un hombre y de una mujer a imagen y semejanza de Dios, otra vez. Ellos experimentaron lo que es ver esa imagen desdibujada al vivir en un contexto de esclavitud, donde son tratados como animales, ¿no?, donde son despojados de toda dignidad, de todo derecho, donde son explotados, abusados, sistemáticamente matados, ¿no? Y se escuchan entonces resonantes las palabras de Moisés hablando, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra propia imagen y semejanza. Y cuando ven esa imagen y semejanza, a diferencia de Egipto, que manifiesta la imagen y semejanza del ser humano o de los dioses en figuras, en estatuas, la imagen y semejanza de ese único Dios, trascendente a toda la creación, no un Dios hecho con manos de hombres, lo cual era también, no un solo Dios en lugar de muchos dioses, sino un Dios creado por los propios hombres, pero un Dios trascendente, no el Dios estrella o el Dios sol como era propio de la cultura egipcia, sino el Dios que crea los astros y gobierna sobre ellos, mediante su palabra establece sus límites y sus propósitos, ¿no? Era realmente un cambio de cosmovisión tremendo, ¿no? Un cambio paradigmático. Dice, ese Dios trascendente les crea su propia imagen y semejanza para comunión y para plenitud, ¿no? Cuando ellos habían experimentado algo completamente diferente. Y en ese contexto de pacto, en el cual viven en ese huerto, lugar de comunión con Dios, recuerdan, Dios les saca 3 días de camino para también encontrarse en un lugar en comunión con ellos, y en ese lugar les da su ley, ¿no? Y recuerdan a Moisés allí en Éxodo 20 diciendo bendiciones, bueno, así dice el título ahí que fueron agregados mucho después, pero básicamente dice, estas bendiciones seguirán a aquellos que obedezcan, ¿no? O estas maldiciones seguirán a aquellos que desobedezcan, ¿no? Y ven allí que relata Moisés en Génesis 3 que había 2 huertos, ¿no? Y un mandato, no muchos, un mandato, y que participarían de bendición mediante la obediencia a ese mandato, o si comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, entraría maldición y muerte, ¿no? Otra vez, ¿ven los paralelos? Finalmente entra esa realidad, y en el marco de esa creación plena de Dios, de ese propósito original, maravilloso, de ese shalom, de esa armonía y plenitud de toda la creación, entra la figura de la serpiente, otra vez asociada a lo religioso en el contexto de Egipto, ¿no? Y el hombre desobedece la palabra de Dios y entra en realidad de muerte y opresión y ruptura, cosas que ellos habían también experimentado. En medio de eso, pensaba, venía camino acá, digo, vieron que hay cosas de la Biblia que se nos pasan, ¿no? Y yo he escuchado la Biblia, tengo 40 años, de que era chiquitito, me acuerdo. En la iglesia que mis padres plantaron en ese momento, los primeros maestros de escuela dominical experimentaron conmigo, mi hermana, y así íbamos, ¿no? De chiquitito, 2 o 3 años escuchando lección, ya para los 11 no quería saber más nada con las mismas historias, ¿no? Pero vieron que hay cosas que uno no ve, y hoy venía para acá y digo, claro, siempre estuvo ahí, ¿cómo puede ser que no entendí? ¿No? Que desde el Génesis 3, toda la idea de que el hombre mediante su obediencia iba a poder restaurar la relación con Dios y obtener bendición, se muestra
en fracaso toda esa idea. Porque Moisés mismo pinta ese árbol de la vida al cual iban a acceder mediante la obediencia, el árbol y muestra el fracaso. Y frente a esa realidad donde el ser humano intenta reparar, encubrir su estado de pecado y de alguna manera esconder esa realidad, hacer, digamos, la suya para estar bien con Dios otra vez, cuando se cubre, ¿se acuerdan? Con esas hojas de higuera, Dios le sale al encuentro haciéndolo responsable, pero también mostrándole la dimensión del mal causado, la gravedad del caos cósmico, ¿no?, generado por esa desobediencia y la incapacidad de responder apropiadamente. Que la solución a esa realidad vendría de afuera de ellos, no de adentro, y por eso Dios les promete en esa realidad, Génesis 3.15, escuchábamos recién que Marcelo lo leía, Génesis 3.15 les promete que vendría un descendiente, a través de esa descendencia vendría un descendiente que finalmente aplastaría la cabeza, heriría de muerte a aquel que causó, ¿no? Y junto con él todo eso que causó, ¿no?, ese sistema anti-Dios, etcétera, nosotros sabemos, mediante su cruz. O sea, Moisés les estaba diciendo, aún al darles la ley y al decirles vivan de acuerdo a esto para obtener bendición y maldición, les había mostrado, no había funcionado tampoco ahí, no iba a funcionar acá, sería mediante un Salvador. Esto ¿por qué lo digo? Para aquellos teólogos que tenemos entre nosotros y lectores de la Biblia, y los hay, digo, es interesante ver a aquellos que dicen que el Antiguo Testamento es ley. Hay que decirle, no, el Antiguo Testamento es Evangelio de Génesis 3.15 en adelante. Moisés mismo muestra eso cuando escribe y claramente se lo da a un pueblo que iba a entrar en un lugar donde debía vivir de acuerdo a la ley, debía saber que la salvación no vendría mediante ella ni la bendición, sino a través de aquel que fue prometido, allí en Génesis 3.15, ¿no? ¿Me siguen? Entonces, este es el gran marco de lo que Moisés les viene hablando. Y creo que es importante que nos adentremos a esta historia de Caín y de Abel, teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Porque me parece que hay tal vez una lectura alternativa y 2 o 3 verdades. Quiero ser lo más breve posible. Entonces dice que Adán tuvo relaciones con su mujer, con Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad del Señor, he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. Dice, pero no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. La lectura tradicional, la que yo he escuchado tantas veces, tal vez la hayas escuchado también, es que Dios aceptó tanto a Abel como a su ofrenda, porque él le trajo a Dios lo mejor que tenía. En cambio, Caín le trajo las verduras que le sobraban. Entonces Dios no aceptó. La moraleja es, démosle a Dios lo mejor que tenemos. A veces se aplica al bolsillo, en ocasiones se arenga de ese lado, ¿no? No le vengas a Dios con las monedas, saca un violeta o un verde de ahora de los de 500 y dale a Dios lo mejor, que anda con la verdurita, ¿no? Bueno, a veces... O dale a Dios lo mejor de tu obediencia, lo mejor de tu tiempo, y entonces el Señor se va a agradar de vos y te va a bendecir. Miren lo que le pasó a Caín, ¿no? Anduvo desterrado, bueno, etc. Entonces es la moraleja. ¿Eran mejores los animales que las verduras? Sí, era todo creación de Dios, ¿no? ¿Dice el texto que Caín le dio las sobras de sus verduras? No dice nada en el texto bíblico de eso. Yo creo que hay algo mucho más profundo que está tomando lugar aquí. Que esperemos podamos, aunque desarrollar un poquito, aunque sea estimular la curiosidad o el intelecto de ustedes para que puedan pensarlo en mayor profundidad, ¿no? Pero la ofrenda de Abel agradó en virtud de quién él era y de cuál era su ofrenda. En línea con lo que veníamos diciendo, él era descendencia de la mujer.
de los hijos de Dios y entrega el sacrificio de un animal, una vida sustituta de él. Por eso el Señor mira a Abel y a su ofrenda con agrado. Y necesario para la entrega de esta vida sustituta era la conciencia de que no había en él algo que pudiera hacerle agradable a Dios ni agradable a su ofrenda. Ni él estaba en las condiciones apropiadas para que Dios lo mirara con agrado, y no había nada que él pudiera dar que mereciera el agrado del Señor. Si lo que buscaba era, en el marco de lo que veníamos hablando, revertir esta ruptura de la relación con Dios, y en ese sentido revertir los efectos de la entrada del mal, ¿no? En términos de lo relacional, recuerdan en el marco de lo que venía hablando, del conflicto de mujer-hombre, de que la tierra iba a dar espinos, o sea, de todas estas dimensiones en que la caída, la entrada del mal había afectado. No había nada en él, ni nada en lo que él pudiera ofrecer que coercionara a Dios para que él fuera sagrado, Dios le bendijera y revirtiera las consecuencias del pecado en su propia vida. No recuerdo ahora el texto, tenía intención de anotarlo, pero no lo anoté. Pero, Marcelo, ¿te acuerdas cuál es el texto donde habla acerca de que Caín obró con fe, por eso Dios aceptó su ofrenda? Hebreos 11, ¿no? Hebreos 11, 4. Habla justamente de este elemento de fe. ¿Fe en qué? Es la pregunta. ¿Fe en qué? Fe en que mediante esa vida inocente, él sería hecho agradable y al igual que su ofrenda. Génesis 3, en el marco de lo que Dios le anuncia, el protoevangelium, de que todo este lío que habían armado en la relación con Dios, en la relación con ellos, en la relación con la creación y toda la creación entera, sería revertido por un descendiente que sería herido. Recuerdan, Dios les muestra misericordia al enviarlos al exilio cubriéndolos con pieles de animales. ¿Qué había tomado lugar ahí? Vida inocente había sido sacrificada para que ellos pudieran recibir misericordia, ¿no? Y nuevamente esta idea es recogida aquí. Y esto manifiesta una conciencia muy distinta en la vida de Abel y en la vida de Caín. ¿Quién creyó? Que él tenía lo que se requería para agradar a Dios y que lo que él estaba dándole era suficiente para que Dios entonces le bendijera y de alguna manera su relación estuviera en orden y todo el caos causado por el mal fuera revertido, ¿no? ¿Entendemos esto? Ahora, otra vez, pensemos esto en el contexto de esa primera audiencia, ¿no? Que iba a tener una y otra vez el sistema sacrificial como parte de su vida religiosa, cotidiana. ¿Recuerdan, no? El pueblo de Israel, Dios establece a través de él todo el sistema sacrificial. Y a veces se pierde de vista que todo el tema de la ley de bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia sucede en constante paralelo con lo que tomaba lugar en el tabernáculo, luego en el culto, que eran los constantes sacrificios por el perdón de pecados. Entonces, que hay una lógica que opera en toda la Escritura, que no es esa de te va bien porque obedeces y te va mal porque desobedeces. Porque había algo en medio, en el centro de la vida espiritual y religiosa del pueblo, que tenía que ver con esos sacrificios que constantemente apuntaban a aquel que una vez vendría y sería el sacrificio definitivo. Esto toma lugar aquí, ¿no? Por eso es que Dios se agrada de él y de su ofrenda. ¿Me siguen hasta acá o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver si vamos un pasito más adelante con esto. Síganme que no los voy a defraudar. Y fíjense lo que dice, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, tu deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo, y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián
de mi hermano. Fíjense que de alguna manera Dios sale otra vez al encuentro, como salió en Génesis 3, para confrontarlos con la realidad de su pecado, ¿no? Lo cual, nuevamente, si alguien dice que en el Nuevo Testamento hay pocas evidencias de la misericordia de Dios, esto es una más de que no, de que Dios siempre toma la iniciativa en salir al encuentro del ser humano en su error y sale a hacerlo recapacitar, ¿no? Como, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué se decayó tu semblante? Me encanta esto porque era una oportunidad de trabajar en el corazón. ¿No se le ocurre a Caín preguntar, Señor, me puse mal porque no te agradaste con mi sacrificio? ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Por qué mi hermano sí? ¿Por qué yo no? ¿No? Uno diría que como lógico. Dios le advierte de las consecuencias. Ojo con lo que estás dando lugar en tu corazón, porque termina mal, ¿no? Lo confronta previamente y le advierte de las cosas y Caín sigue en lo mismo, ¿no? No había entendido cuál era el problema por el cual él no había agradado ni su ofrenda a Dios. Pensaba en lo siguiente, ¿no? Un corazón no redimido por el sacrificio de Cristo destruye sus relaciones. Un corazón idólatra, que era el resultado, es decir, un corazón que es confrontado con la gracia de Dios, que es transformado por la gracia de Dios, se vuelve en un corazón que adora, ¿no? Ese es el resultado. Cuando uno es confrontado con su realidad de insuficiencia e incapacidad delante de Dios, que no hay nada en mí, ni nada en lo que puedo yo hacer o entregar, que sea suficiente para restablecer mi relación con Dios a una de bendición y revertir las consecuencias del mal a mi alrededor. Y alguien más lo hace por mí. ¿Qué produce en el corazón? Cuando uno vive consciente que si hoy no soy consumido es porque alguien más tomó mi lugar y lo fue. Y si hoy yo soy tratado con amor y con aceptación y soy bendecido y todo lo que en Él toco y construyo también lo es y solo es por su gracia, ¿qué produce en el corazón? Agradecimiento, adoración, ¿no? Y cuando esto sucede, dejo de usar a Dios y dejo de usar a las personas. Cuando mi sentido de valor ha sido satisfecho, cuando esta necesidad profunda, esencial a nuestra condición humana, de ser amados, de ser valorados, de ser importantes, de que nuestra existencia cuente, es satisfecha no por lo que yo pueda hacer y ese constante trabajo desgastante de ser aprobado y de ser amado y de ser alguien y de construir un nombre para mí y de que los demás entiendan cuán grosso que soy y cuán importante, y entonces me pongo mal cuando no me tratan con dignidad y rompo todo. Cuando uno lo ha recibido de Dios a través de Jesús, el corazón queda en libertad. Esto es como decir, cuando uno vive muerto de hambre, vive mirando cualquier sanguchito y, ¿no? Cuando uno ha comido bien, satisfecho, no se clava un choripán en un lugar incorrecto, ¿no? ¿O no? Entonces uno, en lugar de usar a las personas para obtener de ellas valía, aprobación, manipular las relaciones para obtener mis fines de construir un nombre para mí mismo, uno, habiendo sido satisfecho, ve a las relaciones como una oportunidad de bendecir, de construir, de edificar a los demás. ¿Qué pasó con Caín? Como no obtuvo eso de Dios, entendió que su problema pasaba por acá. Mi problema es mi hermano, porque él pone en evidencia mi realidad. Entonces vamos, y me acordaba tanto de los fariseos en el tiempo de Jesús, porque Jesús tocó eso. Jesús molestó ese sistema que habían construido de sentirse aprobado delante de Dios, porque ellos eran los capos, ¿no? Los que tenían dominio de la ley y los que daban más y los que cumplían con todo. Y Jesús les pateó el tablero de abajo, ¿no? Le dice, nunca van a estar bien con Dios. Fíjate, es todo hipocresía lo que están haciendo, es toda una gran pantalla. ¿Cómo resolvieron el problema? No dijeron, no, sí, tenés razón, Señor. Somos confrontados con nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad.
sé propicio a mí pecador, ¿no? ¿Recuerdan el cobrador de impuestos? No, ¿qué hicieron? Lo mataron a Jesús. ¿Qué hizo Caín? Lo mató a Jesús. Trabajó el problema del ángulo completamente diferente. Y yo pensaba cuán relevante esto es en el contexto de este pueblo que sale de Egipto. No sé si me siguen, estoy haciendo un gran esfuerzo por mostrar estos paralelos. Digo, entra un pueblo en la tierra, se les da 10 mandamientos. Los 4 primeros estaban dirigidos ¿a qué? A la adoración con Dios y a la no seas idólatra, ¿no? Ahora, esa adoración a Dios debía ser fruto de esto que les venía diciendo. Frente al caos que ustedes hicieron, Dios una y otra vez sale al encuentro. Génesis 3:15, sale al encuentro. Frente a la historia de Caín, sale al encuentro del caos. Frente a la realidad de esclavitud, sale al encuentro de la esclavitud, a traer libertad. Como hizo una vez en la creación, cuando todo era desorden y vacío, Dios con su palabra crea una realidad de orden, de belleza, de libertad. Miren cuán grande es su Dios. Cuando Dios les da los 10 mandamientos, arranca diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, ¿no? Ese preámbulo maravilloso donde Dios les muestra su gracia, su misericordia como el Rey soberano. ¿No? Entonces, la respuesta a esa gracia debía de ser la gratitud. Adoración, porque ya Dios nos había amado, porque no había nada que teníamos que hacer para ganar su favor y su bendición. Ahora, al entrar en una nueva tierra, de alguna manera simbólico de ese retorno al Edén perdido por la desobediencia, Dios los trae otra vez a la tierra prometida, ese Edén de comunión con Dios. Otra vez ese Edén, tierra de donde fluye leche y miel, donde había mucho fruto, ¿no? En el huerto, otra vez. Al contrario de ese exilio del Edén, esa tierra donde le produciría cardos y todo, ese Egipto donde habían sido despojados, ¿no? Ese lugar de encuentro, de prosperidad, otra vez en una nueva creación entre ellos. Debían responder a Dios con adoración legítima a Él. Porque un corazón correcto hacia Dios, afirmado en su gracia, haría que los 6 otros mandamientos fueran posibles. No se harían a las personas, a la mujer del prójimo, porque yo quiero tener una, porque esta no me gusta más esa, y yo me la merezco, así que vamos. Y a la casa del prójimo yo tengo que construir una realidad financiera mejor. ¿Por qué él tiene eso y por qué yo no? ¿Por qué Dios no me bendice como al otro? La adoración, fruto de un corazón atravesado por la gracia de Dios, produciría ese proceso de amor al prójimo, no de usar al prójimo. ¿Me entienden? Entonces un corazón tocado por la gracia de Dios bendice las relaciones, no las destruye. Y aquí vemos en Abel y en Caín estas 2 realidades tomando lugar. ¿Se entendió? Tercer elemento y último. El Señor lo confronta, ¿no? Le dice otra vez, un poco como había hecho con Adán y con Eva, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás. Otra vez, lo mismo lenguaje, ¿no? Ley también en el pueblo de Israel, ¿no? Las maldiciones que seguirían. Maldito serás por parte de la tierra que abrió su boca para recibir de tus hermanos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza y andarás por la tierra errante y extranjero. Caín le dijo al Señor, mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Clásica respuesta de un hombre que nunca dejó de pensar en sí mismo. Nunca se le ocurrió pensar en que había deshonrado a Dios, que Dios lo había confrontado con su gracia. Le dijo, tomémonos un café, charlemos antes de que pase, antes de que hagas lo que querés hacer. El tipo sigue pensando en sí mismo. Es muy grande el castigo, Señor. ¿Qué podemos hacer para hacerlo más chiquitito? En lugar de decir, Señor, me lo merezco ser consumido. Habrá misericordia. Cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno. Digo, ¿cuán nosotros es Caín? ¿Cuán nosotros? Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió, otra vez misericordia, ¿no? No darle lo que él merece.
Pues cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso a Caín una señal para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y Enoc edificó una ciudad y llamó a esa ciudad Enoc, como el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusalel. Y Metusalel engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Silá. Ada dio a luz a Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano era Jubal, que fue el padre de todos los que tocan el arpa y flauta. También Silá dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Noamá. Y noten esto, y ahora es muy interesante esta parte del texto. Dijo entonces Lamec a sus mujeres, y se mandó un rap, que esta es una canción. Entonces el tipo agarró la guitarrita y dijo, bueno, escúchenme, les voy a cantar algo. Estaban sus 2 chicas ahí. Ada y Sila, ¿no? Escuchen mi voz. Mujeres de Lamec, atiendan mis palabras. Y dice, si soy herido, mataré a un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven, a un niño, también dicen otras traducciones. Si soy golpeado, mataré a un niño. Y si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. O sea, el tipo agarra 6 generaciones después de Caín. O sea, pensá un poquito. Tu recontra tatarabuelo, no sé, ¿no? Pero el tatarabuelo lo pasó al tatarabuelo, y el tatarabuelo lo pasó. O sea, de alguna manera esta historia recorre al menos 6 generaciones. Este tipo la retoma, y cuando la retoma, no la retoma para decir, qué vergüenza, ¿no? Venimos de una generación con problemitas. El tipo agarra y hace una canción y dice, si Caín mató, yo mato peor si me pasa algo como lo que me pasa. Yo mato hasta un niño. ¿No? Fíjense cómo el mal se había acrecentado. Y habla de una generación, o sea, de una generación que celebra el homicidio, que le canta, que produce culturalmente, porque produce música, construye ciudades, habemos instrumentos de bronce, o sea, hay todo un desarrollo cultural propio del mandato cultural, ¿no? Muy, otra vez, trazamos paralelos, muy propio del imperio egipcio, ¿no? Donde ven la cultura, una expresión, ¿no?, tan desarrollada en la matemática, en las ciencias, en el arte, en la arquitectura, en el ganado, o sea, egipcio, un imperio que brillaba en ese sentido, pero construido sobre los lomos de la sangre humana, ¿no? Donde el homicidio es algo que está allí de manera constante. Entonces, pensaba en esto, ¿no? Digo, un corazón que no ha sido atravesado por la gracia de Dios, que en definitiva es un corazón idólatra, que deja de buscar en Dios solo lo que Dios puede darle, y por lo tanto va a sobreexigir de las relaciones, como dijimos, ¿no? Las va a usar para su propia gloria y beneficio. También produce cultura para su propia gloria y beneficio, a cualquier costo. Si alguien dice, porque he escuchado algunas críticas, ¿no?, de teólogos que de alguna manera han querido construir, por ejemplo, en América Latina ha habido todo un movimiento de reflexión que ha buscado dar respuesta a necesidades y problemas de la región, diciendo, bueno, hay ciertas teologías que son las teologías del hombre blanco de clase media, ¿no?, anglo, que no tienen nada que ver con el tipo de teología o reflexión bíblica que necesitamos en nuestra región, donde los males, vos le hablás le estás hablando con el estómago lleno a gente de cosas que qué le importan cuando no tienen para comer, ¿no? Y a veces han desvalorizado el dialogar o el reflexionar acerca de la muerte sustituta de Cristo, de la gracia de Dios en este sentido, en este aspecto, y si tiene conexión y relevancia para la realidad social o cultural, ¿no? Y yo digo, todo lo contrario, ¿no?
No podemos crear cultura y hacer sociedad de una manera que bendiga y transforme la realidad de injusticia en realidad si no lidiamos primero con el corazón idólatra, religioso del ser humano. Y digo, esto no es un mal que se encuentra allá afuera, este mal se encuentra muchas veces adentro nuestro aquí. Entonces, usamos más a la gente en las iglesias y usamos a Dios. ¿Alguna vez han visto gente usando a las iglesias para su propio bien y a Dios? ¿Y puede ser que esté al lado tuyo? No. O sea, vos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que a veces nos encontramos en esa tendencia. No estoy diciendo, es un chiste, no me maten. Pero digo, acá vemos esto claramente. ¿Cuál es el paralelo? El paralelo de la Mec, 6 generaciones después, a ver quién me dice qué era. ¿Quién era? La Mec por un lado y 6 generaciones después de Abel. Vamos, Marcelo. Enoc. ¿Y qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Dice que no vio la muerte porque Dios se lo llevó, lo arrebató. O sea, ¿quién dice que cuando una persona se encuentra con la gracia de Dios de manera profunda, y esto le pone en libertad de buscar en las relaciones o en su quehacer social y en su participación construyendo cultura, cuando es liberado de buscar construir un nombre para sí mismo, porque Dios ya lo ha amado y lo ha afirmado en su identidad, entonces sirve y construye para bien. ¿Quién dice que esto no tiene un efecto transformador en la sociedad, aún generaciones después? Aquí hay un claro ejemplo que nos da la Escritura. Lamec, un hombre que celebra el homicidio. Enoc, un hombre que camina con Dios, ¿no? Concluyo. Hay mucho más para decir, pero el tiempo... Y es interesante en todo esto cómo el homicidio de Caín intenta interrumpir esa promesa que Dios había dado de una simiente de la cual vendría el Mesías, ¿no? Y cómo al final del texto dice que Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo al cual puso por nombre Set. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También Set le nació un hijo al que puso por nombre Enos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Fíjense el desarrollo de esta simiente y el desarrollo de la otra. Bajando esto a tierra, acá, a nosotros, ¿no? Esto obviamente deben haber brillado todas las luces para esa primera generación que lo recibió. Pero quiero preguntarte, si te has encontrado con la gracia de Dios, estoy seguro de que querés una vida próspera y de plenitud. Estoy más que seguro que queremos una ciudad y un país próspero, ¿no? Y escuchamos promesas de todos los colores, especialmente en este tiempo de campaña, ¿no? Y estoy seguro que te frustra, como me frustra también a mí, esta realidad, y que a veces pateamos el tablero y decimos, este país no cambia más, son todos unos mentirosos, y estamos en toda esta cosa, ¿no? Y a veces quisiéramos agarrar y decir, juntémoslos a todos, echémosle querosén, prendámoslo fuego, ¿no? Que nos vienen, a veces nos vienen estas ideas medias locas, ¿no? Cuando te corta. Estoy seguro que querés un matrimonio feliz, un noviazgo feliz, que querés tener relaciones significativas, que querés conservar amistades, que querés una carrera que bendiga, que te traiga satisfacción y que haga bien a otros. Estoy seguro, pero quiero decirte que nada de esto es posible si en tu corazón, en tu ser interior, no sos profundamente afectado por la gracia de Dios. Si no te encontrás con Dios en esa conciencia de que no puedo estar en una relación de favor, ni puedo hacer nada que tuerza tu mano para que me bendigas. Jesús lo hizo en mi lugar. Recibo de vos amor, recibo de vos valor, recibo de vos dignidad. De tal manera que no necesite usar a nadie para esto, sino que puede servir. De tal manera que puedo estar en mi trabajo no tratando de construir un nombre para mí mismo, como lo hacen muchos, como lo hacen las corporaciones, sino que diga, mi nombre ya fue escrito en el libro de la vida en todo caso. Alguien se ocupó de construir un nombre para mí mismo. Soy libre de
utilizar mi profesión, mi vocación para servir y para construir una cultura de justicia, de solidaridad, de libertad, de prosperidad, etc. ¿No? Y digo, hay esperanza, hay esperanza. No menospreciemos a un corazón atravesado por la gracia de Dios, porque puede afectar generaciones. Y yo quiero animarte, si en esta noche deseas reafirmar, si ya te considerás que estás en ese linaje del Mesías, ¿no? El cual vino Él, ya miramos, a este texto lo miramos desde el cumplimiento, ¿no? Pero querés seguir estando allí, de esa gente que adora porque su corazón ha sido liberado de la idolatría, adora a Dios en gratitud a su gracia y bendice al prójimo, los otros 6 mandamientos, y construye la tierra y revierte las consecuencias del caos. Le digas al Señor, Señor, acá estoy, como Abel. Pongo mis manos en aquel que fue sacrificado en mi lugar y soy favorecido y soy aceptado. Que puedas tal vez tomar esa decisión por primera vez, decir, Señor, yo quiero definitivamente estar ahí. Encender las luces de mi corazón, de mi entendimiento, quiero ser afectado por tu gracia. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra tan rica, tan maravillosa, tan entretenida, tan profunda, tan relevante. Señor, de alguna manera también tan a contramarcha de la sociedad, de la cultura, donde el cambio a veces tiene que ver con el poder político, con el dinero, y donde vemos que acá que el cambio tiene que ver en ese lugar de postración en tu presencia. Como dice acá, desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor, como lo hizo Abel. En esa realidad de humildad, no de grandeza, de espectacularidad, pero de un corazón humilde y quebrantado que reconoce, yo soy parte del problema. Yo soy causal del mal que nos acontece también. Y no puedo, por mis propias fuerzas y mis propios recursos, revertir esto. Ni con Dios, ni con el prójimo, ni puedo construir una cultura que glorifique y bendiga a los demás. Necesito entender que hubo alguien que ocupó ese lugar por mí. Hubo alguien que sí lo hizo. Y aferrado a Él, hoy soy favorecido. Mi corazón es direccionado a no usar a los demás, pero bendecir, y a construir una cultura diferente, alternativa. Señor, que podamos experimentarlo y que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento en esta noche y una y otra vez, para que podamos nosotros invocar a diario el nombre del Señor en conciencia del Evangelio y podamos mirar a nuestros cónyuges o amigos, compañeros de trabajo, no como personas que están ahí para afirmarnos a nosotros y para dignificarnos y los usamos a ellos, sino como personas a quienes nosotros podemos agregar valor y dignidad y bendecir y ayudar. Y no mirando a nuestro país y viendo, bueno, que se vaya todo al diablo mientras yo esté bien, sino que podamos, Señor, ser sensibilizados por la realidad y desde un corazón que adora a Dios, bendecir al prójimo. Pedimos que nos ilumine, Señor, en el nombre de Jesús.